¿El Vaticano puede acabar con la pobreza mundial 2 veces? ¿O si el Vaticano donara sus tesoros, no habría pobreza? Son frases muy utilizadas por muchos y que a veces cuesta responderlas. Esto se debe a que gran parte de la población cree que el Vaticano es un estado que posee millones de euros, o hay otros que piensan que el Papa tiene la potestad para terminar con la pobreza de las casi 1.300 millones de personas de bajos recursos que hay en el mundo. Los mal nombrados tesoros del Vaticano comprenden una gran cantidad de obras artísticas como pinturas, estatuas, monumentos y demás. Y esto es cierto, el Vaticano posee miles de estas obras que fueron adquiridas por los distintos papas que pasaron a lo largo de la historia. El error está en creer que estas representaciones artísticas son del Papa. La realidad es que la mayoría de estos tesoros no son propiedad del sucesor de San Pedro, sino que son propiedad nuestra, de la humanidad. Muchas de estas obras son consideradas patrimonios de la humanidad y por ello no son valuables. Es como que pidamos al Louvre, uno de los museos más famosos de Francia, que venda la Mona Lisa. El Papa Francisco, al preguntarle en una entrevista si se siente bajo presión por vender los tesoros de la Iglesia, contestó: "Esta es una pregunta fácil. No son los tesoros de la Iglesia, sino que son los tesoros de la humanidad. Por ejemplo, si yo mañana digo que la Piedad de Miguel Ángel sea subastada, no se podría hacer porque no es propiedad de la Iglesia". El Papa, en esta misma entrevista, también recordó el concordato con Italia de 1929 sobre la cuestión romana, en donde se reconocía la soberanía del Vaticano. Cuando el gobierno de Italia le propuso a la Iglesia un gran parque en Roma, el Papa Pío XI dijo no. En cambio contestó: "Quiero solo la mitad de 1 km² para garantizar la independencia de la Iglesia". Y hoy en día esto sigue en pie y el Vaticano tiene solo 0,4 kilómetros de extensión, en donde viven alrededor de 800 personas, la mayoría cardenales o trabajadores de la Santa Sede. En resumen, nos encontramos con un Vaticano con bienes que no son valuables y con un territorio muy pequeño, que subsiste por las visitas de turistas y las donaciones que recibe. Sin embargo, estas donaciones junto a los regalos que recibe el Papa sí son valuables y la Iglesia lo que hace es venderlos. Un ejemplo de esto ocurrió en el año 2014, cuando el Papa Francisco recibió una motocicleta de la empresa Harley Davidson de regalo, y lo que hizo fue donarla a Cáritas para que la subaste. El Vaticano, la Santa Sede de la Iglesia Católica, no es millonaria. Posee déficit fiscal y los números que mueven no son más altos que cualquier empresa de renombre y no forma parte dentro de las 500 instituciones más millonarias del mundo, según Forbes. En lo que sí se encuentra en los primeros lugares es en los actos caritativos que hace. La Iglesia Católica es la institución caritativa más grande del mundo. Para esto queríamos compartirles algunos números de las obras de caridad de la Iglesia Católica en el mundo. En 2019, según la agencia Fides, que es el órgano de información de las obras misionales pontificias, los institutos educativos maternos eran 71.305, los de educación primaria 101.527, mientras que los institutos de educación superior eran 48.560. La Iglesia Católica no solo atiende a la educación, sino que tiene un gran compromiso con la salud, la asistencia y beneficencia. En el mundo, la Iglesia construyó 5.269 hospitales, 16.068 dispensarios, 15.000 casas para ancianos, enfermos crónicos o discapacitados, cerca de 10.000 jardines de infancia y 13.065 consultorios matrimoniales. En nuestro país, tan solo Cáritas Argentina llegó a 2.200.000 personas en esta cuarentena, dándoles alimentos y elementos de higiene sanitario. En esta organización ayudan más de 32.000 personas y en el país es considerada una de las instituciones más importantes de beneficencia. En el mundo, Cáritas se encuentra en 165 países. Con estos números se puede hablar no de una iglesia con millones de euros, sino con millones de fieles que salen a ayudar. Un Vaticano que tiene miles de obras de arte, recolectadas a lo largo de los 2000 años de historia y antes de estos, pero que no son tesoros propios, sino que son tesoros de la humanidad. Tesoros que por su importancia cultural no se pueden vender y que se los expone en la Santa Sede porque transmiten la palabra de Dios por sí mismos. La Madre Teresa de Calcuta decía: "Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido". La Iglesia Católica cumplirá con el Evangelio de Dios siempre que visita al enfermo, vista al desnudo, dé de tomar al sediento y de comer al hambriento.
y hace siglos que lo está haciendo.